Seguimos compartiendo la mañana del 11, estamos en vivo. Vamos a cambiar la dinámica del programa porque el economista Gabriel O'Donnell nos acompaña ahora en este bloque. Acaba de finalizar la conferencia en la Liga de Punta del Este, Fomento y Turismo. O'Donnell, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la conversación en la Liga de Punta del Este, Fomento y Turismo sobre la economía uruguaya, contexto y perspectivas ante un entorno más desafiante. Como sería una pregunta en una rueda de amigos, ¿cómo la ve usted? Bueno, la veo no mal, pero tampoco bien. La situación económica internacional se volvió menos favorable para países como Uruguay, en general para los países emergentes. Estamos en un escenario de menos flujo de capitales hacia los países emergentes, un dólar valorizado y que se va a seguir valorizando, y eso supone que aquellos países que tienen dificultades financieras lo van a pagar con más, con algún tema de ajuste macroeconómico más relevante. Y ahí tenemos a nuestros dos vecinos, Argentina y Brasil, con dificultades distintas, pero con dificultades. Sobre todo Argentina con alguna dificultad financiera, que la estamos viendo estos últimos días con mucho movimiento a nivel del mercado cambiario y a nivel del mercado de dinero. Y eso introduce unas perspectivas para Argentina sombrías, digamos. Argentina seguramente este año va a crecer poco, o más bien no va a crecer, va a tener una recesión y va a tener una recuperación muy modesta el año que viene, con lo cual el escenario es un escenario de baja actividad en Argentina y a su vez, habiendo depreciado fuertemente su moneda, habiéndose abaratado respecto a Uruguay, y eso supone dos cosas, que hay menos argentinos que vendrán y hay más uruguayos que irán, lo cual para el negocio del consumo y en particular en lugares como Punta del Este eso se va a resentir. En realidad en Uruguay la situación económica está mejor que en Argentina, no tenemos ningún escenario financiero grave, en general nuestro perfil de deuda y nuestro stock de reservas nos permiten estar tranquilos de que no vamos a tener ningún escenario de zozobra, pero claramente Uruguay va a consolidar una desaceleración de la economía este año, la economía va a crecer al 2% en lugar de casi al 3% como creció el año pasado, incluso si la situación argentina se vuelve más compleja, algo por debajo del 2%. La inflación va a permanecer relativamente estable en torno al 8% y vamos a seguir con un mercado laboral algo deprimido. O sea, Uruguay perdió 50.000 puestos de trabajo desde el 2014 a la fecha y eso no se va a revertir en el corto plazo. Estamos con los niveles de inversión que teníamos en 2005, o sea que retrocedimos unos cuantos años a nivel de inversión y eso no tiene perspectivas de cambiar en el corto plazo más que al final del 2019. Por lo tanto, una economía que no tiene ningún evento grave y agudo y muy negativo por delante, que nosotros visualicemos, insisto, excepto que en Argentina pase algo muy grave que por ahora nosotros no lo consideramos posible, pero tampoco nada que nos permita decir que vamos a volver a un escenario como el que tuvimos entre 2004 y 2014, de un crecimiento muy acelerado, y por lo tanto un escenario donde hay que ser precavido, hay que ser cuidadoso, hay que mirar las cosas con detenimiento. Y en particular en Punta del Este, que bueno, está fuertemente expuesto a la situación argentina, y a la situación regional, un escenario de menos flujo de turismo. Seguramente los clientes tradicionales y fieles a Punta del Este, que son los argentinos con propiedad y los brasileños de alto poder adquisitivo, van a seguir viniendo, van a seguir estando, pero aquellas otras personas que no forman parte de este grupo, que son las que a veces dan volumen a la temporada o extienden la temporada más meses o más semanas, van a sentirse que van a faltar porque la situación en Argentina no es fácil y porque en Brasil el escenario sigue siendo muy incierto y todavía con muchas dudas, ¿no? Desde el punto de vista turístico no vamos a ver un verano como el 2016-2017 que hubo ese refresh en Argentina y que vimos aquí como volvía la clase media y que desbordaba todo lo que era Punta del Este, ¿no? Sí, nosotros en 2016 y 2017 nos abaratamos mucho en relación a Argentina, o mejor dicho, Argentina se encareció mucho en relación a Uruguay y justamente lo que ha ocurrido desde abril en adelante en Argentina y en general en el mundo ha permitido que Argentina se deprecie mucho en la moneda y por lo tanto, a pesar de que la inflación va a erosionar parte de esa ganancia de competitividad, Argentina va a llegar al verano relativamente más barata de lo que estaba hace un año y eso supone menos flujo turístico. Siempre se habló del tema del blindaje que tiene el Uruguay desde el punto de vista económico y financiero, que nos pone a resguardo de cualquier tipo de eventual sacudón, como está ocurriendo ahora, usted lo señalaba, con Argentina y Brasil. Ahora, sin perjuicio de ese blindaje que tenemos, estamos al influjo de lo que sucede en Argentina y Brasil, es inevitable y tenemos consecuencias. Por supuesto. Uruguay lo que tiene armado un perfil de vencimientos de deuda y tiene armado una diversificación de monedas en su deuda y tiene de alguna manera consolidado un sistema bancario
a resguardo de grandes problemas, lo cual nos hace pensar que no tenemos, aun cuando el escenario externo se vuelva algo muy grave, no tenemos alta probabilidad de sufrir desde el punto de vista financiero, y en ese sentido estamos mejor preparados de lo que solíamos estarlo, por ejemplo, a finales de los 90. No obstante ello, como tú señalás, somos un país pequeño, altamente expuesto a Argentina y Brasil. Brasil es nuestro segundo socio comercial en importancia y Argentina es nuestro principal socio de servicios. Solamente para que tengamos una idea, nosotros a Argentina en servicios, en turismo, le vendemos lo mismo que a China en bienes, y China es nuestro principal socio comercial. O sea que un accidente en Argentina expone a una parte de la economía importante. O sea que si el fenómeno en Argentina es agudo y grave y o es prolongado en Argentina y Brasil, tarde o temprano Uruguay sufrirá, pero lo que tenemos, por lo menos por ahora, es capacidad para transitar por un tiempo este escenario más incierto y más convulso sin un gran sobresalto, aunque tampoco logrando crecimiento, pues es un país muy pequeño y muy dependiente de lo que ocurra a nivel internacional, a nivel local y a nivel regional. Hay veces que la gente escucha hablar a los economistas y dar charlas, y muchos de los términos o de los conceptos que aplican se nos escapan porque no llegamos a comprenderlos. Cuando nos hablan de recesión, todos nos asustamos. Cuando el otro día veíamos una charla en Montevideo que decían, bueno, la proyección para el 2019 es de un Uruguay estancado. Todo eso atemoriza, incluso puede generar efectos negativos, de decir, bueno, me repliego, me quedo quietito, me meto en la cueva. Bueno, en realidad nosotros, si bien es muy difícil imaginarlo todavía, porque una recesión es simplemente 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica, supone una recesión. Nosotros creemos que no vamos a atravesar por un escenario recesivo, o sea que Uruguay va a estar transitando en terreno positivo en el crecimiento. Pero un escenario muy negativo en Argentina, esto es un escenario financiero más convulso, con un escenario de corrida cambiaria y con algún contagio por el sistema bancario, podría llegar a ser un golpe adicional que llevara al crecimiento de Uruguay por debajo del 1,5%, más cercano al 1%, que supone un crecimiento muy, muy bajo. Tal vez eso es un escenario casi de estancamiento. Yo diría que tiene baja probabilidad, o sea, no podemos descartar que un escenario de estancamiento tuviera lugar en 2019 o en la primera mitad del 2019, pero por ahora creemos que la economía va a estar creciendo algo más que eso, que tiene cierto aire para estar en torno al 1,5% o 2%. ¿Es posible vaticinar qué le espera al próximo gobierno, más allá del signo político que sea? Bueno, el próximo gobierno sí va a tener un desafío muy importante, que es lo fiscal, ¿no? Este gobierno va, a pesar de que se estableció metas ambiciosas en materia fiscal, de llevar el déficit fiscal al final del periodo de gobierno a 2,5, no lo va a cumplir. En nuestra opinión, el resultado fiscal va a permanecer entre 3,5% y 4% en el próximo año y medio. Ya esta es la última rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo tiene a su disposición, por lo tanto, grandes correcciones no va a poder introducir, salvo un escenario muy extremo, y por lo tanto el próximo gobierno se va a encontrar con un escenario fiscal heredado de esta administración que le va a obligar a hacer un ajuste fiscal que va a suponer o bien revisar impuestos o revisar gastos, lo cual va a ser un escenario político complejo. En realidad ese escenario de ajuste fiscal tendría lugar en 2021, porque recordemos que el presupuesto durante el primer año de gobierno de la nueva administración siempre se ejecuta el presupuesto de la administración anterior y se pasa todo el primer año discutiendo el nuevo presupuesto. Por lo tanto, yo creo que el próximo gobierno tiene por delante, a no ser que esto cambiara espectacularmente a bien en los próximos 2 años, el escenario internacional se volviera muy favorable, un escenario de ajuste fiscal relativamente importante, de 1 punto, 1,5 puntos del producto, y a su vez tiene que atacar, como creo que ha sido señalado estos días por diversas autoridades económicas y diversos colegas, tiene un tema pendiente, que es hacer una reforma previsional. Uruguay tiene un tema de la seguridad social, tiene que consolidar su régimen previsional posiblemente en un solo régimen, tiene que revisar los parámetros que hacen al régimen de seguridad social, edad de retiro, tasa de reemplazo, porque la trayectoria del gasto, de las transferencias del gobierno central al BPS para dar la asistencia financiera, dado que el régimen es deficitario, se han vuelto crecientes y se requiere tocar eso. Eso va a ser, yo diría que los 2 temas que van a jalonar la discusión política en los primeros meses del año 2020 va a ser el ajuste fiscal y el inicio de la preparación de una reforma previsional. Cuando uno escucha eso de revisar impuestos y o gastos, yo creo que más por el lado de bajar el gasto, que es excesivo, pero el tema de los impuestos hay ya un tope y una falta de capacidad, ya se ha escuchado hace años, pero se siguen incrementando, una falta de capacidad impositiva o de soportar más carga impositiva por parte de la población. No, está claro, la presión fiscal en Uruguay es elevada, comparativamente, eso es indiscutible, y en particular algunas franjas de ingresos tienen
una presión elevada. Un ajuste fiscal que suponga modificación de impuestos, en algunos casos puede significar incremento de algunos impuestos, rebaja de otros y una redistribución de la carga impositiva. En general, uno piensa que un ajuste fiscal debería, en el caso uruguayo, priorizarse por el lado de racionalizar gastos y volver más eficientes los gastos, pero hay que ser honesto con la población, un ajuste fiscal tiene todo el menú amplio y abierto y por tanto yo no descartaría que en un escenario de ajuste fiscal en 2020 no solamente esté en consideración la discusión de gastos, sino que también haya discusiones en relación a impuestos. Por ejemplo, rebajas de IRAE, de impuesto a renta empresarial, y aumentos de IRPF de algunas franjas superiores. Eso puede formar parte de un menú de reforma. No digo que ni que yo lo proponga, ni que haya nadie proponiéndolo, pero si yo estoy diciendo que hay un escenario de ajuste fiscal y pensar que solamente va a venir por el lado del gasto, creo que es un poco ingenuo plantearse frente al escenario. Yo creo que cualquier gobierno, independientemente de quién lo haga, si tiene que acometer un ajuste fiscal, va a traer noticias por el lado del gasto, por el lado de los impuestos, lo cual no quiere decir que todos los impuestos vayan a subir, sino que puede ser que haya redistribución de cargas. ¿Qué le recomienda a los uruguayos? No contraer cuentas en dólares, deudas en dólares, ahorrar en pesos, momento de comprar, momento de invertir. Bueno, el momento actual es un momento de ser precavido, digamos, ¿no? No es un momento de postergar decisiones que son convenientes, o sea, si hay un buen negocio entre manos, no es un momento de decir no lo hago porque esto va a explotar, eso no es así, pero es un momento de los números, revisarlos bien, hacer las cuentas 2 veces, entender muy bien cuáles son las condiciones de financiamiento a las que uno puede acceder, diversificar los riesgos, buscar socios que me permitan diversificar mis riesgos, no ser solamente yo el que estoy acometiendo un emprendimiento. Son todos mecanismos que uno debería buscar para prepararse para enfrentar un escenario más adverso. O dicho en otras palabras, uno puede imaginarse un negocio que hoy funciona bien y que los números le dan, pero para decidir si lo acomete o no, como siempre hay que hacerlo, pero en particular en una situación de este tipo, es estresarlo, decir, bueno, ¿qué pasa si en lugar de vender lo que pienso que voy a vender un 20% menos? ¿O qué pasa si los costos que estoy pensando que voy a tener son un 20% más? Mi negocio resiste, el negocio que estoy proyectando, la inversión que estoy planeando, ¿resiste ese cambio de escenario? Bueno, si no resiste, adelante, si no resiste, ver de qué manera puedo atacar para mitigar ese riesgo, porque un riesgo de que mis ingresos puedan verse afectados respecto a lo que hoy me imagino porque la economía puede crecer menos, puede ocurrir. Entonces aquí es un momento para no perder oportunidades, pero es un momento para mirar las cosas de 2 maneras. Respecto de en qué moneda endeudarse, esto que voy a decir en general es al revés de lo que todo el mundo piensa. Uno tiene que acometer deudas o obligaciones en la misma moneda que percibe ingresos. Si uno, por ejemplo, percibe ingresos en pesos y toma créditos en dólares, tiene un riesgo cambiario implícito. Puede ser más conveniente endeudarse en dólares financieramente cuando uno se da cuenta, pero lo que tiene que saber es que ahí hay un riesgo. ¿El riesgo cuál es? De que la moneda se devalúe y que uno pueda no pagar y devolver el préstamo. Al revés, uno puede tomar el préstamo en pesos y por lo tanto sentirse que está calzado porque tiene las obligaciones y los ingresos atados. Ahora, eso cuando si pasan 2 años y la moneda no se devaluó, lo que va a encontrar al final de esa película es que si se hubiera endeudado en dólares le hubiera sido más conveniente. Lo que tiene que pensar es que al haberse endeudado en pesos compró un seguro. Es como cuando uno compra un seguro, un auto. Uno pasa 1 año sin chocar y nos dice, qué lástima que pagué el seguro porque no choqué. Pagó algo para enfrentar una contingencia. Cuando uno se endeuda en pesos, el costo del endeudamiento es más caro, pero está comprando un seguro para enfrentar una contingencia. Si uno tiene resto económico y tiene el estómago bien puesto y el corazón bien puesto, uno puede tomar el riesgo de tomar el crédito en dólares, a pesar de que tenga ingresos en pesos, pero tiene que estar dispuesto a saber que si la cosa se complica, tiene que tener resto para acometer esa eventualidad que tiene lugar y sobre todo no ponerse nervioso. Y si no tiene ninguna de esas características, tiene que ser prudente y endeudarse en pesos y no en dólares. Está claro. Recién veíamos en una de las pantallas que formaron parte de la charla que acaba de dar en la Liga Punta del Este, el tema del grado inversor. ¿Hay algún riesgo de que Uruguay pierda el grado inversor, que estamos a merced de las calificadoras de riesgo, etcétera, por toda esta situación? Sí, yo creo que el riesgo siempre está, pero en esta circunstancia particular que tiene la región y en particular con el abultado déficit fiscal que Uruguay tiene. Uruguay tiene un déficit fiscal hoy de casi 4 puntos del PIB y tiene una deuda elevada y en un escenario financiero internacional más convulso, Uruguay hoy es mirado
en su calificación de inversión por las calificadoras de riesgo con otros ojos de hace un año y medio. O sea que el riesgo hoy es más alto del que teníamos hace un año y medio o dos. Ahora, no lo veo como algo inminente, algo que en esta revisión que está teniendo lugar precisamente en estos días, nos están visitando varias calificadoras de riesgo en Uruguay, no creo que en este momento sea un momento que la revisión de perder el grado inversor tenga lugar ahora, pero es posible que alguna calificadora que nos tiene en un escalón por bastante positivo en términos de grado inversor, revise la perspectiva del año que viene, ¿no? Entonces nos ponga que mantiene el grado inversor, pero nos revisa la perspectiva negativa, o que nos rebaja un escalón y nos aproxima más al punto en el que perdamos. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit fiscal alto, porque tenemos una deuda relativamente alta, a pesar de que no tenemos bien manejado el calendario de vencimientos, y porque la situación regional se está complicando. Entonces yo creo que no es algo inminente, pero que si la situación regional no mejora, va a ser un tema que va a estar arriba de la mesa cuando la próxima administración asuma de manera clave o hacerse el ajuste fiscal o tenemos un problema con la calificación de la deuda. Recurrimos varias veces a el concepto de la situación regional, las coyunturas, lo que pase en el afuera. El gobierno uruguayo, el próximo, porque ya tratemos de proyectarnos al futuro, ¿va a poder manejar de manera autónoma esta situación o va a tener que estar en el timón del barco, pero esperando a ver la magnitud, la altura de las olas que vienen? En un país de la dimensión de Uruguay, los márgenes de maniobra no son muy amplios. Para empezar, la política monetaria, que es lo que el Banco Central maneja, la política de tasa de interés, cómo introduce modificaciones en la cantidad de dinero y cómo puede influir sobre la inflación, tiene una eficacia acotada en Uruguay. O sea, Uruguay, como es un país dolarizado, la eficacia de la política monetaria es relativamente modesta en relación a otros países que manejan la moneda local como una moneda abundante, como el caso de Brasil o el caso de Argentina en mayor medida. Ahora, el instrumento que al Uruguay le queda para actuar es la política fiscal. Ese es el gran instrumento donde las decisiones sí son propias. Lo que pasa es que aproximadamente un 80% del gasto en este país es un gasto endógeno, son gastos comprometidos, son intereses de la deuda, son salarios, son transferencias de asistencia al sistema de salud que es deficitario o a la seguridad social que es deficitaria. Por lo tanto, el margen donde innovan los gobiernos en Uruguay está acotado a un espectro de la política reducido, porque es la política fiscal prácticamente, y en particular dentro de la política fiscal a una estructura de gasto muy, muy pequeña. Yo creo que el próximo gobierno va a tener en el manejo macroeconómico de corto plazo va a tener estas restricciones, sobre todo porque además el escenario, creo yo, va a ser financieramente restrictivo por este escenario negativo externo. Donde va a quedar un gran capítulo para trabajar, y es para liberar energía y para poder realocar recursos de manera más eficiente, en algunas reformas. Uruguay tiene por delante una reforma previsional que realizar, como comentaba antes. Seguramente debería hacer reformas sobre el funcionamiento de empresas públicas, esa es mi opinión, y sobre el funcionamiento de algunos mercados, la organización de algunos mercados, distribución de combustibles, transporte, salud. Ahí hay posibles cosas que uno podría hacer para ganar en eficiencia. Lo que pasa es que esas reformas son reformas costosas políticamente, porque suponen alterar equilibrios de situaciones de statu quo que hay y eventualmente y potencialmente perjudicar a colectivos de personas que van a resistirse a esa reforma. Entonces yo creo que el próximo gobierno va a tener que acometer un ajuste fiscal o acometer unas reformas en el manejo macroeconómico en un espectro reducido de la política, por lo que decíamos antes, y va a tener que trazar qué reformas va a priorizar. No va a poder hacer todas estas reformas porque va a tener un problema político de envergadura y no va a tener tiempo de hacerlo, pero va a tener que decidir cuáles son las 2 o 3 que va a hacer. ¿Lo hará o no lo hará? Dependerá de quién gane, de cuál es la orientación ideológica y de cuáles son las mayorías parlamentarias y de cuál es de alguna manera el mandato que reciba, porque al final del día los gobiernos, cuando terminan siendo elegidos, terminan recibiendo un mandato de la población que es, profundizar el camino que ha venido desplegando los gobiernos de los últimos años, o por el contrario, alterarlo totalmente. Para eso hay que ver cuál es el mandato que el próximo gobierno recibe. ¿Va a asesorar a algún candidato? No, yo soy un profesional independiente, converso con los empresarios, converso con los sindicalistas, converso con muchos candidatos, pero en particular hasta mi actividad profesional en el Estudio Ferrer nos impide hacer política, o sea que no voy a trabajar para ningún candidato. O'Donnell, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Señoras y señores, vamos rápidamente con el móvil de la mañana del 11. Le damos la bienvenida a Marcela, a Mariano. Adelante.
Hola Marce, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos, muy buenos días para todos los televidentes de la mañana del 11. Hoy una jornada divina, soleada, pero vinimos directamente al Teatro Paz y Unión porque ya nos está esperando Pablo del dúo Hitma. Hoy tenemos programa así, pero tenemos que salir volando con todo el contenido que tenemos por suerte. Y acá estamos con Pablín. ¿Cómo estás, Pablín? ¿Qué hace, Marce? ¿Todo bien? Bueno, te voy a mostrar una ilusión desde aquí, desde el Teatro Paz y Unión, donde... Nos hizo costumbre venir acá, ¿ves? Sí, y ojalá se haga costumbre para vos, no solo para ustedes, sino para todo el público, porque van a haber propuestas muy interesantes de magia y de otras cosas que no queremos adelantar mucho. Pero va a haber una movida muy interesante, así que ya les vamos avisando. Chan. Octubre, de movida. Música yo. Sí, me encanta. Y ahora me vas a hacer la música. De movida en octubre vamos a estar con un espectáculo, con una propuesta distinta, fuera de lo que es las estaciones fuertes de lo que sería la magia, que es julio y también verano, en fin. Pero ahora quiero mostrarte la diferencia entre ilusión y magia. Mira, acá tengo unas... La música es tremenda, es tremenda. Yo sé que el Colo va a hacer mucho mejor la música en el estudio. Mira, estas son cartas muy pequeñas. ¿Se ven? Son mini cartas. Son muy tiernas, mira. Ay, mira lo que es mi mano, mira lo que... ¿Viste? Tele, la tele un poquito ahí, para que se vea el tamaño en casa. Claro. Es chiquita. Pero, Marce, estas cartas son de color... Decilo. Azul, Azul. Y los colores del dúo Hitma, ¿cuáles son? A ver si te los aprendiste. verde y rojo. Verde y rojo, exactamente. Mirá, yo acá tengo una caja roja. ¿Está bien? Muy bien. La caja roja. Pero mirá, las cartas, mirá cómo estoy en todos los... Son verdes como tu gorro. Como mi gorro. Y son más grandes, ¿no? Obviamente. Sí, son más grandes. Porque claro, con estas es muy incómodo de usarlas, pero mirá, la primera ilusión es esta. Las cartas grandes... Ahí, si yo las guardara en una cajita de este tamaño, es imposible. Digamos, se ve ahí que es imposible. Ahora, La sacó de una caja grande y se volvió chica. de una caja grande se vuelve chiquita. Esto es muy tierno, mirá. Y es Lo voy a mostrar así. Otra segunda ilusión es esta, por ejemplo. Las cartas son iguales a las que usamos todo el día los magos, nosotros. Son el tamaño poker, el tamaño común. que se usa común, exacto. Quiero, Marce, que vos, en el idioma que quieras, me digas... Estuvimos practicando, yo solo sé decir alto y stop, pero vos si querés decirlo en otro idioma no sabés. No sé. Bueno, me vas a decir alto o stop, entonces, cuando quieras. Alto. Alto, paramos por ahí, es el 3 de corazones, ¿lo querés cambiar? No. Bueno, mirá, te digo una cosa, en este juego hay que cambiarlo. Ah, ok. Sí, Lo quiero porque cambiar. el 3 de corazones te voy a contar una historia. El 3 de corazones es mi carta favorita. René Laván, te la voy a mostrar. Me firmó esta... ¿Sabés quién es René? Obvio que se quiere. René Laván es... uno de los grandes magos. Sí, que ya no nos acompaña, pero René Laván es uno de los mejores magos y me firmó esta carta y yo no la puedo usar, el 3 de corazones no lo puedo usar, ¿está bien? Bueno, ¿está bien? ¿Con otra? Vamos, Si con sale ese. de vuelta, bueno, estamos acá todo el día. Cambio de idioma, a ver si... Cámbiame... ¿qué dijiste? Idioma. ¿Qué dijiste? Dije alto. Decís stop. ¿Está? ¿No te molesta? Va. Stop. Stop, por ahí. Ahora sí. Bueno, puede ser. Vamos a ver si sirve. Es el 7 de trébol. Fíjate esto, mirá. Voy a hacer algo, vamos a ver si sale. Cuando... perdón, qué tonto. No saqué los comodines. ¿Está bien? Hay que sacar los comodines porque podía haber salido los comodines, pero es importante que no salga. Mirá esto. Si yo hago así, acerco a la cámara, puedo hacer la ilusión de que las cartas son más chiquitas si pongo el resto atrás. Es la ilusión. Digo, si la carta esta está más cerca, perdón que no sé si está saliendo bien, ¿sí? Las de atrás quedan como más chiquitas. De hecho, si yo las desparramo así, digamos, no solo quedan más chiquitas, mirá, te voy a mostrar esto, Se hacen más chiquitas, es verdad. Se hicieron más chiquitos, ¿en Ahora, serio? Para que se haga nuevamente todo normal, que digamos que vuelva a la normalidad, tengo que poner esto por acá. ¿Está bien? Hacer un pase mágico, que es muy sencillo, es abracadabra, pata de cabra, y ya todas quedan igual. ¡Wow! ¿Está? Pero bueno, todas Marce no. Ay, nos no. quedó una. Nos quedó una y por aquí, mira, quedó 7, el que habíamos sacado. el 7 de trébol ahí. Pero para que vuelva todo a la realidad, solo un chasquido y vuelve a la realidad. ¡Qué genial! Bueno, pero Marce, ¡Qué genial! me quiero despedir con esto, Sí. con magia.
Esto es ilusión. Ah, ¿y cuál es la diferencia? Lo vemos. La diferencia es muy linda, mirá. Quiero que se tome ahí el 7 de trébol. Que vos, Marce, también lo veas. ¿Lo veo? Mirá esto. Vamos a ver si sale. Es magia. Decir las palabras mágicas que son ocus pocus pocus ocus. Ocus, pocus, pocus, scopus. Mirá esto. Pues salió más o menos, pero creo que igualmente. Mirá esto. Fíjate. ¡No! Señoras y señores, 7 de trébol. Y eso es la diferencia entre magia e ilusión. ¡Qué genial! Muchas gracias. Bueno, ya saben, estamos en las redes sociales informando todo en Instagram, @DuoHikma, y en Facebook también, así que se pueden enterar. Vamos a hacer muchas cosas acá en el Teatro Paz y Unión. La verdad que sos un genio, muchas gracias. Mis aplausos para vos. No puedo con todo, Marce, aplaudirlo todo. Ilusión, magia, acá en el Paz y Unión con el dúo Hitman, que son unos cracks. Y hoy nos tocó con Pablito. Así que nosotros regresamos con vos porque tenemos más móvil para compartir en un ratito nada más. Impecable, Marcela, muchas gracias. Hemos quedado sin palabras, literalmente, con esta magia, con esta ilusión que nos regala el dúo Hikma en este viernes de la mañana del 11. Muchísimas gracias a Pablo, el abrazo para Cristian. Gracias, Marcela y Mariano. Volvemos con ustedes en un ratito. Ahora hacemos la pausa y después de ella, sí, la magíster Susana Mangana hablando con nosotros aquí sobre, bueno, toda esta cuestión vinculada al Medio Oriente. Ya volvemos.